Buenas noches, amigos. Durante la época colonial existió un aforismo jurídico que sintetizó una práctica central del derecho indiano: obedézcase, pero no se cumpla. La expresión a primera vista parece una contradicción, pero en realidad fue una fórmula de equilibrio jurídico y político. Fue heredada del derecho castellano medieval y utilizada en América durante los siglos XVI y XVII, práctica que permitía a las autoridades coloniales reconocer formalmente la autoridad del rey, es decir, obedecer, pero suspender temporalmente la ejecución de sus órdenes cuando resultaban injustas, inaplicables o perjudiciales para el orden local. Sus raíces se remontan a las cortes de Burgos y de Briviesca en el siglo XIV. No respondía ese obedézcate pero no se cumpla a un acto de rebeldía, sino a una técnica de flexibilización administrativa entre la metrópoli y los territorios americanos, en el desconocimiento de la realidad indiana y en la necesidad de preservar la gobernabilidad de esos lugares. Con la evolución del constitucionalismo, este modelo fue superado. Y aquí nace la seguridad jurídica que todos conocemos al día de hoy. El paso del obedézcase, pero no se cumpla, al principio de constitucionalidad, eliminó la incertidumbre que esa expresión envuelve. Ya no depende del criterio personal de un virrey o de un oidor, sino de un texto escrito y vinculante, el mismo que limita tanto al que legisla como al que ejecuta. Hoy, en pleno siglo XXI, esa expresión ya no tiene vigencia literal. Sin embargo, su lógica profunda permanece en el Estado constitucional dominicano, está inserta en este Estado. En la República Dominicana, esa lógica ha sido perfeccionada por el principio de supremacía constitucional. Nuestra Constitución, en su artículo 6, establece que todas las personas y todos los órganos del Estado están sujetos a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Pero el texto va más lejos. Dispone expresamente que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la misma Constitución. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, significa que una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente no se vuelve inconstitucional después, sino que nace viciada si desde su génesis contradice la Constitución. Por tanto, la Constitución no espera a que la ley produzca daño. Desde su origen predispone su nulidad cuando se aparta de sus principios o de los derechos fundamentales. Por eso, aunque la ley goce de presunción de validez democrática, esa presunción no es absoluta. Desde el mismo momento de su entrada en vigor queda bajo la lupa del control constitucional. Ese control no es político, es plenamente jurídico y lo ejercen los jueces y en última instancia el Tribunal Constitucional. Hoy no existe un obedézcase pero no se cumple informal. Lo que existe es algo más sólido: la posibilidad de inaplicar o anular una norma cuando su contenido contradice la Constitución. Dicho en términos contemporáneos, la ley se obedece como acto democrático, pero solo se cumple plenamente si es constitucionalmente válida. Lejos de debilitar al Poder Legislativo, este principio lo fortalece porque garantiza que la voluntad democrática se exprese dentro de los límites del Estado constitucional de derecho. Visto desde el mandato constitucional dominicano, el llamado obedézcase pero no se cumpla subsiste hoy no como práctica colonial, sino como regla jurídica frente a las violaciones a la Constitución. Porque en el Estado constitucional ninguna autoridad ni ningún acto del poder público puede producir efectos válidos si desconoce la norma suprema. Y yo puedo decirles cuán sabia ha sido la cultura legislativa y cuán significativa ha sido su evolución. Muy buenas noches.